Estamos de regreso, tuvimos un inconveniente con el internet. Es natural que ocurran estas situaciones en medio de la cuarentena, pero bueno, grabaremos por esta ocasión la tertulia en dos partes y continuaremos con el tema que estábamos desarrollando. Recordarles que tenemos de invitada a María Carolina Restrepo Gómez de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y como siempre pues nos acompaña Matthew Cisneros y Oscar Gómez. Entonces, continuamos dándole el uso de la voz a Carolina. Adelante. Bueno, uno de los aspectos importantes también en la consulta son las restricciones de los temas, ¿no? Entonces, aquí es importante mencionar que en algunos lugares se han realizado consultas acerca de derechos, ¿no? Entonces, es importante tener claro que los derechos humanos no se deben de someter a consulta, que deben estar insertos en una discusión en otros ámbitos, ¿no? O lo que tiene hace referencia, por ejemplo, a la legislación de minorías. También un tema importante que en América Latina se ha incrementado las consultas ha sido para decidir sobre los territorios, ¿no? Entonces hay un importante crecimiento en las consultas sobre conflictos mineros, ¿no? Porque aquí las comunidades apelan a la consulta para, a través de tratados, por ejemplo, de la Organización Internacional del Trabajo, que sostiene que las comunidades, por ejemplo, donde hay importante población indígena, deben ser consultadas sobre los proyectos que los impactan, ¿no? Entonces, hay un importante crecimiento en esos temas de consultas en la región de América Latina. Me suena al Tren Maya, por cierto, ese asunto. ¿El tren qué? Oye, estabas haciendo una sumamente interesante pregunta, mi Oscar, acerca del proceso que sucedió en Colombia a propósito de los mecanismos de participación ciudadana. ¿Cómo la elaboraste? Nada más le pedía a Carolina que si nos podía platicar un poco de cómo fue el contexto cuando se tuvo que tomar en cuenta la ciudadanía por reinserción en el Tratado de Paz de las FARC a la sociedad, ¿no? Cómo, pues lo que involucra a los actores, la vinculación, ¿cómo fue ese proceso? ¿Qué nos puedes platicar de ello? Ok, sí, en el caso de Colombia se realizó una consulta para ratificar los acuerdos de paz entre el gobierno nacional y FARC de unas negociaciones que duran alrededor de 5 años, fruto de un conflicto de alrededor de 60 años, ¿no? Entonces, por el tiempo, por la implicación de la ciudadanía, por la implicación de las víctimas, pues es un tema que implica en lo nacional y que también implicaba pues toda una política, ¿no? Del gobierno. Entonces se sometió a consulta esta agenda que se construyó en las negociaciones, ¿no? Que tocaba distintos temas, como por ejemplo la memoria histórica, como por ejemplo la cuestión de la tierra, que es una de las cosas más importantes, ¿no? En el conflicto colombiano, la representación política, por ejemplo, de personas que antes estaban vinculadas al grupo guerrillero. Entonces, la consulta tenía una sola pregunta, a diferencia, por ejemplo, de la consulta que existió en este mismo caso en Guatemala. En Colombia era una sola pregunta que decía si se ratificaba el acuerdo de una paz estable y duradera, sí o no. En el caso, por ejemplo, de Guatemala, que también es un conflicto prolongado, pues ahí se sometía a consultas la reforma a la Constitución de distintos aspectos fruto de ese acuerdo de paz. Entonces ahí la gente, en lugar de votar una vez solo sí o no, votaba sí o no para distintas reformas constitucionales. Excelente. Creo que eso es un claro ejemplo de la evolución de la democracia, ¿no? Y el mecanismo directo que se impacta. Y como tú decías, pues no está chido que se ponga a debate los derechos humanos, pero por ejemplo, la amnistía, ¿cómo podría procesar una sociedad la amnistía a los que en algún momento tal vez pudieron afectar a alguien cercano a ti? Muchas constituciones contemplan como un tema restringido el indulto y la amnistía, ¿no? En algunas sociedades no se puede consultar estos temas. Ah, perfecto. Que es un punto súper importante, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Colombia, uno de los aspectos como más polémicos ha sido la Justicia Especial para la Paz, ¿no? Que también tiene estos aspectos y ha sido de los que más la gente ha tenido como un poco de resistencia. Sí, y vemos cómo
cómo varían los mecanismos de participación, cómo resulta ser complejo y cómo, por ejemplo, el presupuesto participativo o el intento que hacen aquí en los municipios de la zona metropolitana se reduce a una maquinita en un kiosco y tú ahí le pones, ¿en qué quieres que se gaste tanta lana? Y entonces ya el ciudadano le pica, quiero que se gaste en cultura, en alumbrado, bla, bla, bla. Alguna vez lo llegué a ver así, pues, pero eso es más simple, eso no involucra tanto gasto, pero ya llevar a la cuestión de la revocación o llevar los plebiscitos, referéndums, pues ya involucra otro proceso más complejo y más costoso. Que, por ejemplo, ahí lo que mencionas sobre los presupuestos participativos, que, por ejemplo, ahí Brasil, Sao Paulo tiene muchísima como trayectoria, creo que lo más rico de esa experiencia es el proceso de deliberación previo a la decisión de en qué gastar el dinero, ¿no? Entonces, quizás cuando eliges con la maquinita siento que un poco se salta este proceso de liberación comunitaria que se da entre la gente, que creo que es lo que aporta mucha riqueza en lo político. Sí, claro, el desapego. De hecho, les quería comentar, yo ahorita estaba viendo, ¿se acuerdan de lo que hubo aquí por una ciclovía en Marcelino García Barragán? Sí. ¿Sí recuerdan que se sometió a votación? Y estaba viendo cómo el IEPC sí pone ciertos puntos, incluso te incluye las posturas que había para que fuera el ciudadano informado a votar, y creo que a pesar de eso tampoco tuvo tanto rating, no sé cómo, si Pues, recuerdan ustedes. Más o menos, aquí contextualizando a Carolina y también a todos los que y todas los que nos escuchan. A todos los que nos sintonizan desde Colombia, un saludo. Saludos a Colombia. Saludos. Cuando quieran invitarme, yo voy, de veras no cobro nada, yo voy a platicar. Vamos para allá. Fue un proceso local aquí en el estado de Jalisco. De Jalisco. Donde en la zona metropolitana de Guadalajara se discutía mucho acerca de si era viable o no el generar una ciclovía. Para empezar, la zona metropolitana de Guadalajara lleva ya bastantes años intentando impulsar un sistema de movilidad sustentable, o al menos que no priorice el automóvil, y fue un debate muy interesante. Aquí valdría, y acabó ganando el sí a la ciclovía. Pero es muy interesante también que este tipo de actividades, de consultas, sean desde diferentes niveles de gobierno. Creo que mientras más alto sea el nivel de gobierno, nacional, federal, hay muchas más complejidades, ¿no? Evidentemente también por los montos que son mucho mayores, y evidentemente también la gama de posibilidades, el mosaico para la decisión de qué política pública prefiere la ciudadanía, pues llega a un entramaje mucho más complejo. En el caso mexicano, a nivel macro, quizás el distintivo más importante que hay fue la iniciativa popular que se envió en el año 2016, si no me equivoco, 2017, para crear el Sistema Nacional Anticorrupción. Hay otros dos antecedentes que no valdría ni siquiera la pena mencionarlos, que fueron consultas mal hechas, una para el tema del aeropuerto y el otro para el tema de la cervecera en Baja California, que no son distintivos como tal, ¿no? De una consulta, porque pues no jugaron con las... Bueno, de hecho fue procesos previos a la aprobación de la regla, de la Justo eso le quería preguntar, Bretón, justo eso, diste en el punto que le quería preguntar a Carolina. ¿Continúa o adelante, ya le pregunto? Adelante, no, sí, de Oye, hecho. Carolina, ahorita que decías, por ejemplo, que faltaba contenido en presupuesto participativo, Bretón habla de otro mecanismo de participación que está muy falto de contenido. No sé si has escuchado hablar de las consultas a mano alzada. Las consultas a mano alzada. Nuestro presidente va a los eventos públicos donde seguramente va gente muy afín a él y les pregunta, y a mano alzada decide si va a hacer o no una cosa. ¿Qué opinas de eso? Bueno, supongo que tiene mucho que ver con la forma en que están legisladas, ¿no? En el caso de América Latina han habido muchas consultas que se han llevado a cabo antes de ser legislado, ¿no? O sea, hablando en sistemas democráticos y también en sistemas autoritarios, ¿no? En todo el mundo, ¿no? También recuerden que, por ejemplo, Pinochet hizo una consulta, ¿no? Algunas consultas, por ejemplo, la que les platicaba de Colombia en 1991, pues todavía no estaba contemplado el mecanismo, ¿no? Entonces, más allá de esta idea como legal, ¿no? Pues han existido consultas previas un poco a esa legislación. Quizás ese mecanismo de generar consulta previa lo que hace es fortalece el proceso posterior, ¿no? Hace rato tú hablabas de... O pone un poco en discusión y en revisión el mecanismo, ¿no? Que
poner a ver, sobre la mesa, ¿no? La legislación. Este mecanismo lo tenemos, ¿cómo lo estamos haciendo, no? Cómo están interactuando los actores, y entonces se da esta continua revisión que creo que hace que evolucione el mecanismo, ¿no? O sea, no de entrada considero yo que el mecanismo va a ser perfecto y va a funcionar y va a contemplar todo, ¿no? Es un mecanismo que depende mucho de la cultura política del contexto. Sí, claro. Hace un momento tú ponías sobre la mesa el tema parlamentario, específicamente el caso suizo, ¿no? Y bueno, ya has mencionado un poco los casos latinoamericanos, que creo que México podría incluso voltear a ver cómo es la experiencia en América Latina en el tema de las consultas y las iniciativas. En ese sentido, ¿qué país en América Latina te parece ejemplar a seguir? Y además, y otra segunda pregunta sería, ¿cómo debería ser un proceso en el cual México genere la cultura de la participación ciudadana, pero además que el sistema democrático sea abierto en su totalidad, ¿no? Porque la discusión que hubo sobre los modelos de participación fue, desde mi punto de vista, muy polarizada, ¿no? Respecto a si era un tema electoral de parte del presidente y, bueno, obviamente los argumentos en contra. Pero ¿a qué país pudiéramos aspirar a ser, ¿no? En un tema de participación. Ok. Bueno, quisiera un poco, primero, contestar un poquito la inquietud de Matthew sobre los temas que se ponen. Y creo que ahí es donde yo encuentro, por ejemplo, la riqueza a los mecanismos, ¿no? Que ponen en la agenda temas que antes no estaban o temas que antes eran muy difíciles ponerlos en la agenda, ¿no? Entonces, estas cuestiones, por ejemplo, locales, ¿no? Estas cuestiones, por ejemplo, que tienen que ver con la movilidad, ¿no? Con el medio ambiente en lugares pequeños, creo que le permite al ciudadano de estas localidades poner un tema en la discusión. Un segundo punto sobre dónde ha funcionado, ¿no? Creo que no podríamos hablar de un país donde todos los mecanismos han funcionado, ¿no? Sino que hay países donde una consulta ha funcionado y ha generado una buena transformación, mientras que otra consulta pues ha llevado a incrementar la crisis, ¿no? Por ejemplo, cuando lo pensamos en las consultas para conflictos prolongados que los estábamos tocando, ¿no? En algunas ocasiones se ha logrado a través de consultas, por ejemplo, establecer procesos de paz, ¿no? Y en otros casos se han incrementado las hostilidades, ¿no? Entonces, depende muchísimo de la coyuntura, depende muchísimo de muchos aspectos del entramaje, ¿no? De las instituciones, de los actores de veto, ¿no? Por ejemplo, como un actor de oposición, ¿no? Sea, por ejemplo, otro partido, sea una institución, ¿no? Como la universidad, la iglesia, ¿no? Se posicionan en un tema y pueden ser un actor de veto a cierto tema, ¿no? Entonces, quizás, respondiendo como de manera puntual a tu pregunta, ¿qué beneficios hemos obtenido de algún mecanismo, ¿no? Por ejemplo, en Ecuador se prohibieron los paraísos fiscales para funcionarios públicos, ¿no? O se reguló aspectos de discriminación en los medios de comunicación. En Bolivia se consultó sobre utilizar los ingresos del gas para fines sociales, ¿no? Entonces, en algunos lugares, por ejemplo, en Colombia se consultó sobre endurecer las penas a la corrupción, ¿no? Entonces, son estos procesos que hacen que la ciudadanía ponga temas que pueden mejorar las dinámicas políticas, ¿no? Pero también hemos tenido casos en que ha generado, ¿no? Por ejemplo, restricción de derechos o donde ha incrementado la polarización en las sociedades. Muy bien. A veces es un arma de doble filo o no es así. Yo diría que mayormente los mecanismos de participación ciudadana ayudan a que las leyes, a que la Constitución, a que las políticas públicas representen lo que la sociedad quiere, y eso siempre en democracia es bastante fructífero, siempre es de celebrarse. Sin embargo, a veces cuando se vota reducción de derechos, por ejemplo, te sale en contra, ¿no? Sí, claro.
Sí, sí, sí. O por ejemplo, cuando tienes a la sociedad organizada pidiendo regular aspectos como endurecer las penas a la corrupción, pero, por ejemplo, no se alcanzan los umbrales, ¿no? Entonces, teníamos el mecanismo tenía una buena intención, una intención que mejoraría el sistema, pero por la configuración o por el diseño no logra. Sí, y incluso también lo que mencionábamos hace rato de esta característica actitud de nuestro presidente mexicano de realizar consultas en la plaza pública, en el mitin político, que me parece muy loable. Además, nuestro presidente es bastante popular, es decir, bueno, a lo mejor iba bajando su popularidad en los últimos momentos, pero históricamente ha sido muy querido y en esos espacios, digamos, no es representativo. Digamos, el método o la metodología de la consulta evidentemente no es representativa de lo que la sociedad quiere, porque es heterogénea la sociedad, porque debe de haber un mecanismo de representatividad para la implementación de esta consulta, de esta encuesta, de este tipo de digamos, herramientas estadísticas que te sirvan para saber verdaderamente qué es lo que la sociedad quiere. Claro. Bueno, a mí me gustaría, bueno, más bien comentarles, si no es que hubiera alguna otra pregunta que quisieran hacerle a Carolina. De lo contrario, pues invitarlos a que cada uno dé su cierre para esta tertulia, porque pues ya el tiempo ha sido suficiente. Y Sí. bueno, pues adelante. Yo tengo como 1000 preguntas, pero el tiempo no nos ajustaría. No me resta más que agradecer que estés acompañándonos, que nos ilustres, que nos enseñes. Me da mucho gusto. Yo creo que mi conclusión sería que me da mucho gusto que existan personas como tú que abonan a este tipo de temas que verdaderamente le hacen bien a la sociedad. Investigar, saber, generar nuevos conocimientos en temas de participación ciudadana, de gobernanza, de mecanismos de inclusión, de representatividad. Es decir, yo creo que a la democracia le viene muy bien investigar más acerca de esto y sobre todo que se implementen los mecanismos bien hechos, ¿no? Porque como ya lo vimos a lo largo del programa, hay muchas maneras en las cuales estos mecanismos se desvirtúan y no logran su objetivo principal, que es pues generar una mejor sociedad a través de una mejor representación, ¿no? Y que la democracia representativa se acompañe de la democracia directa. Entonces, yo estoy encantado. Muchas gracias por tenerte aquí. Gracias. Mi conclusión gira en torno a, digo, que fue muy retroalimentadora esta charla, de hecho, muy alimentadora, recibimos más de lo que dimos, estoy seguro. Pero bueno, me quedo con esta idea de la política como mecanismo para solucionar conflictos, cómo podemos utilizar mecanismos de participación ciudadana para solucionar conflictos que nos competen a todos, ¿no? Digo, por un lado sí veo el aspecto negativo donde dependiendo del actor se pudiera prestar a que fuera una simulación, pero por otro lado veo que está una oportunidad para empezar a fomentar una cultura política en el ciudadano y que en verdad desde la ciudadanía empecemos a generar cambios a nuestro alrededor, ¿no? A final de cuentas, la ciudadanía y el plano general somos los que estamos resistiendo ante diferentes adversidades, entonces qué mejor que podamos tener mecanismos donde se nos pueda escuchar y poder generar un cambio, ¿no? Y mi pregunta, aparte de agradecimiento a Carolina, sería, ¿cuándo nos vuelves a acompañar, Carolina? Cuando me vuelvan a invitar, yo encantada. Trato hecho. Si quieres, antes de si quieres para que cerremos con broche de oro con tu última intervención, yo, en cuanto a mi cierre, yo podría decir que la democracia nació en pequeñas comunidades griegas, ¿no? Y fue como un experimento fallido. Tuvieron que pasar cerca de 2 milenios para que se retomara como un sistema de gobierno, un régimen de gobierno. Y en los últimos 2 siglos ha estado transitando una evolución en la cual pues muchos regímenes pasaban de ser totalitarios, autoritarios, a llegar a ser democráticos. Y luego esta dicotomía que lo hablábamos un poco, ¿no? De la democracia representativa frente a la democracia participativa, ha abonado un debate en el cual lo que hay detrás de eso es la necesidad de tener una democracia que funcione, ¿no? Una democracia que funcione para todos, pero además que considere la voz y la decisión de todas las personas. En este sentido, creo que estamos avanzando, no como país, sino me refiero en términos globales, creo que las democracias se están abriendo para que no sea el poder de unos pocos, sino que sea la decisión de muchos, ¿no? Y en gran medida la decisión de todos.
Entonces, la piedra angular de la democracia participativa, pues, son los temas que hoy expusimos. Y bueno, está más que claro que cuando existen mecanismos como las consultas o cuando existen los mecanismos como los que ya hemos mencionado, ¿no? Lo que podríamos tener como resultado es una democracia que deje de ser una democracia incipiente, sino que se convierta en una democracia sólida y que pueda fortalecer las decisiones de todas las demás personas. Entonces, ahora sí, Caro, sí nos gustaría escuchar ahí como tu conclusión. Ok, muchas gracias chicos. No, yo encantada de estar nuevamente con ustedes y quizás donde quiero poner un poco el punto es en que los resultados de las últimas consultas creo que quizás han generado un poco de desilusión, ¿no? Por ejemplo, en Colombia ganó el no, los resultados del Brexit, ¿no? Entonces, la gente ha empezado un poco a temerle a estas consultas y a decir, no, quizás no hay que preguntar, ¿no? Y no, donde tenemos que poner un poco la atención es cómo se vinculan los actores, ¿no? Desde dónde vienen, ¿no? Porque estas consultas de las que hemos hablado, estas últimas tres que estoy mencionando, pues han sido impulsadas o activadas desde arriba, ¿no? No han contado con el impulso de la ciudadanía, ¿no? Entonces, creo que ahí está ¿no? En pensar en estos mecanismos como el espacio del ciudadano, ¿no? Que pueda ser una herramienta que el ciudadano active, que permita la organización, ¿no? Que permita un poco poner en la agenda los intereses que se generan en otras esferas y no como un acto de legitimarlo desde arriba, ¿no? Entonces, creo que en la medida en que se mantengan un poco estos diseños desde arriba, los resultados van a ser similares porque no se está involucrando al resto ni en el diseño ni en lo que se está preguntando. Entonces creo que es ahí, ¿no? En que el ciudadano pueda utilizar esta herramienta y este mecanismo para delimitar, ¿no? Para tener mayor potestad y mayor juego político. Muy bien. Fabuloso. Pues muchas gracias. Entonces, no me queda más que decirles a todos los que nos sintonizan que el Estado del Estado es una plataforma con la cual buscamos debatir los temas de la ciencia política, pero también los temas públicos y las coyunturas que se dan en la política, tanto a nivel nacional como a nivel global. Esta fue una webtulia, que es una charla que tenemos muy entre amigos y con un lenguaje muy ameno y digerible. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en el Estado del Estado en Facebook y @edodeledo en Twitter. Así también como escuchar nuestro podcast, El Estado en tus oídos, en las plataformas de su interés, tanto en Spotify como en iTunes, como en Google Podcast. Y bueno, no podemos terminar esta charla sin agradecerte nuevamente, Caro, que nos hayas compartido tu conocimiento, que hayamos podido tener una charla muy amena, y agradecerles también a Matthew y a Oscar Gómez el hecho de estar aquí. Gracias. Y pues muchas gracias. Gracias a ustedes. Perdón por los problemas técnicos. Nos estamos viendo. Hasta luego. Bye.